Odontología de Marlon Becerra. PBX 746-1111. Hoy, en Soles y Vientos, Marlon Becerra entrevistará a Manolo Cardona, el actor colombiano que ha trascendido las fronteras nacionales hasta llegar a convertirse en uno de los galanes más reconocidos en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Se ha dado a conocer en el cine y la televisión con producciones como Rosario Tijeras, Sin tetas no hay paraíso, El cartel de los sapos, Contracorriente y la película de Hollywood Un Chihuahua en Beverly Hills. En esta entrevista conoceremos al hombre detrás del actor que ha logrado que el mundo entero mire a Colombia con otros ojos. Con ustedes, Manolo Cardona. Empecemos por la más fácil. ¿Quién es hoy en día Manolo Cardona? Yo soy una persona con los mismos principios con los que he crecido toda mi vida, con los que tengo desde mi niñez, eso se lo debo a mis papás, pero con una madurez y con un entendimiento de la vida mucho mayor, evidentemente, por los años, por la vida misma, por la experiencia del trabajo, del estar vivo el día a día. Pero soy una persona que vive para ser feliz, vive para ser feliz a su familia, vive para ser feliz a sus amigos, vivo para cumplir mis sueños, tengo grandes sueños, grandes cosas que he ido cumpliendo poco a poco. Hay algo bastante curioso y es que hasta como los 30 nunca planeé mi vida, la vida me planeó a mí. Y a partir de los 30 estoy empezando a planear mi vida, estoy empezando a buscar una ruta, a decir quiero esto y voy a lograrlo y llegar y conseguirlo. Antes la vida, yo iba como el barco a la deriva y la vida me iba llevando a ciertos puertos, entonces iba ancando, entonces bueno, en este puerto ¿qué hay? Increíble, hay un trabajo increíble, hay una vida increíble, etcétera. Me monto al barco y a ver qué hay, vamos para acá, y el barco aparcaba, digamos, donde él quería. Y digamos que llegaba a puertos, llámese trabajo, etcétera, todo lo que significa la vida. Ahora estoy llevando el timón de mi barco hacia los puertos donde quiero ir. Esa es como la gran diferencia de lo que soy hoy en día a lo que era antes, pero con la misma esencia, con un poco más de sabiduría, un poco más precavido, mucho más con los pies en la tierra, que siempre, nunca se me han ido los pies de la tierra, pero hoy mucho más que nunca, digamos que tengo los pies en la tierra y sé más o menos lo que quiero. Siento que de alguna manera buscaste hacer tu camino como un poquito lejos de Colombia. No, como te dije, en esa época la vida me iba planeando. Entonces, lo que pasó en esa época es que estaba trabajando en Colombia y de repente, pues siempre he sido muy inquieto, siempre he sido una persona que le gusta, curiosa, me encanta saber el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, venía una época, yo estaba muy joven, cuando tuve mi primer éxito bastante fuerte, que fue una telenovela que hicimos acá que se llamó ¿Por qué diablos? Juan Cantor. Sí, no tuvimos tiempo de nada, estaba robando. Yo estaba haciendo business, señor, que es distinto, ¿no? Business. Les fue mal, ¿no? Me contaron. Eso depende de qué lado la historia se mire, socio. Sí, a mí me botaron a mi parcero, delante de ustedes, ¿se acuerdan, sí o no? Pero yo le cumplí a mi jefe con la vuelta. Yo estaba muy joven y tuve un éxito muy grande en ese momento y de repente pues como que empecé a sentir una serie de responsabilidades que para la edad que tenía, digamos que yo no sé por qué sentía que no las debía tener. Me explico. Yo iba a una fiesta a los, no sé, 20 años que tenía, o 21, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era muy joven. Y sentía que yo me tenía que comportar y que yo no podía tomar y que yo tenía que, porque la gente y los niños y la gente, etcétera, como que veían en mí a una persona que pronto hasta aspiracional, una persona que ellos estaban ahí, la veían en la televisión, etcétera, y sentía cierta responsabilidad que yo en ese momento no quería tener. Entonces dije, quisiera alejarme un poco y vivir mi vida de verdad, o sea, alejarme de cualquier cosa que yo crea
que me acerque a mí, a mi esencia, a lo que soy yo por dentro, sin temor a nada. Entonces le dije a Maricela, mi manager, me encantaría viajar y trabajar en otro lugar un rato. Y se dio la casualidad que en ese momento había un contacto en México. Me fui por un proyecto y me quedé varios proyectos, me quedé varios años en México. Y ahí empezó como mi vida por fuera. Terminé trabajando en muchos países, en Argentina, en Estados Unidos, en España viví un año. Terminé trabajando como en muchos países y mi carrera pues se internacionalizó muchísimo. Y entonces pues ya venía acá, hacía como cosas específicas y me iba y hacía cosas como grandes y etcétera. Y mi mercado se universal, pues digamos que se volvió prácticamente global. Entonces me llamaban de un lado, del otro, etcétera. Y fue más esa casualidad que pasó en ese momento del por qué me fui, más que el yo quería irme. Fue como, quiero respirar un poquito y dejar atrás unas cosas, además unas responsabilidades que no tenía por qué sentir a esa edad. Total. Porque pues, no, o sea, era un niño, o sea, no tenía absolutamente nada, pero estaba metido. Siempre he tenido el sentido de la responsabilidad muy clavado en mi vida. Por más de que me encanta rumbear y hacer lo que sea, soy como muy responsable y estoy muy enfocado siempre como en lo que quiero de mi vida, en ser responsable, en jamás pasar por encima de los demás. Yo sí creo mucho en que mis derechos llegan hasta donde yo vaya a pasar por encima de los tuyos. Entonces siempre he sido muy respetuoso con la vida, siempre he sido muy respetuoso con los demás, y ese sentido de responsabilidad creo que es el que me ha llevado a crecer, a viajar, a vivir y a ser la persona que soy hoy en día. Su interés por la actuación fue evidente desde muy pequeño, cuando jugaba con sus hermanos a interpretar personajes. Y años más tarde, debutó como actor en Padres e Hijos. En la novela Carolina Barrantes consiguió su primer papel protagónico, pero solo acabó de afirmar su popularidad con la telenovela ¿Por qué diablos?, en donde interpretó a Juan Cantor, un ladrón de buenos sentimientos. ¿Dónde vives hoy en día, Manolo? Ahorita vivo aquí en Bogotá. En este instante. Hoy en día sí, y hace un rato estoy viviendo aquí en Colombia y creo que ese es donde más feliz soy en mi vida. ¿Te gusta? Me encanta vivir en Colombia, estar cerca de mi familia. Estoy muy contento con todo lo que es Colombia, en esencia, mi familia, mis amigos, lo que pasa aquí, cómo se siente uno. Entonces, de aquí, pues voy hacia afuera. En vez de hacia afuera venir a visitar a Colombia, prefiero vivir en Colombia e ir a trabajar a Los Ángeles, ir a trabajar a México, ir a trabajar a España. Pero estar en Colombia. Recuerdo perfectamente cuando me dijiste, cierra los ojos, güey. Y pienso en la chava que más te guste. Y cuando realmente pude estar con una mujer, ¿sabes qué fue lo primero en lo que pensé? En ti, güey. Número equivocado, ya todo está solucionado, no hay problema. Uf, qué bueno, no sabe cómo me alegra oír esa noticia porque no sabe lo que he sufrido yo esta tarde. Qué bueno, así que hágame el favor. ¿Pero por qué tanto afán? Hasta hace un rato querías que yo me quedara aquí a darte tu regalo de cumpleaños. Sí, usted lo ha dicho. Quería, en tiempo pasado. Si volvieras a empezar hoy, te dan la oportunidad. Manolo, vas a volver a empezar. Arranque otra vez. ¿Qué cambiarías tuyo en el proceso actoral? Si volviera a empezar con el conocimiento que tengo hoy en día, cambiaría y replantearía muchísimas cosas. Es que definitivamente la vida sí te va dando una pequeño conocimiento y pequeña sabiduría día a día que si lo supieras antes, pues lo aplicarías. Creo que lo único que haría sería, yo creo que replantear ciertas cosas que en su momento
caminos que seguí actoralmente, que me sirvieron para ir buscando y para ir, digamos, encontrando. Y hay caminos que seguiré buscando también, porque no me las sé todas para nada. Pero replantearía con el conocimiento que ya tengo, sería un mucho mejor actor desde pequeño, por supuesto. Sería, no tendría que, es que todos estos años son los años que me han hecho, digamos, llegar a un punto en el cual pueda sentirme mejor, pueda interpretar mucho mejor, pueda llegar y agarrar personajes que tengan ciertos matices y mucho más, con mucho más vida y colores y etcétera, que en su momento, digamos, estaba aprendiendo. Entonces estaba en el camino del aprendizaje y sigo aprendiendo. Nunca terminaré de aprender. Pero si me devolvieran el pasado, pues creo que sería, no hubiera tenido que haber hecho los osos que hice hace 15 años. Que esos también son válidos. Claro, que son súper, son los que más gustan. A mí son los que más me gustan porque son de los que más aprendí. Creo que el proceso de la vida está lleno de errores. El proceso de la vida es eso, es uno aprender de sus errores. Creo que la perfección es, además que no existe, creo que qué aburrido debe ser la perfección. O sea, imagínate que uno sea perfecto y que tenga todo el conocimiento y no tengas absolutamente ninguna duda, todo sea correcto. O sea, creo que la vida no sería este paseo tan delicioso que es cuando uno se cae y vuelve y se para y aprende y sigue para adelante. En tu concepto, el talento como actor tuyo, ¿crees que ha tenido una evolución palpable, tangible, que tú la sientes? Yo siento que sí. Yo siento que definitivamente los años, los proyectos, la experiencia, el estar en completa búsqueda constante, preparándome, desarrollándome como artista, como actor, sí me han hecho crecer definitivamente como actor y como ser humano. Creo que en la vida personal he crecido muchísimo y en la vida laboral también he crecido muchísimo. Mira qué bonito día, mejor así, ¿no? Afuera. Vamos a dar una vuelta. Vamos. Tranquilo. ¿Ves? Nadie me ve. ¿Qué tal te fue el día? Bien. ¿Sí? Deja los nervios, ya, tranquilo, nadie me ve. ¿Cómo te sentiste en Contracorriente como actor? Me sentí muy bien, me sentí en una búsqueda que digamos que esa película para mí fue una confrontación real, para mí, de mi proceso actoral. O sea, era, ¿por qué estás aquí? Estás aquí porque querés ser actor, porque querés ser un artista, porque querés contar historias a través de personajes, o porque querés ser famoso y porque querés tener todo lo que eso conlleva. Y yo nunca he buscado eso. Yo siempre he querido buscar el compromiso real de contar historias a través de personajes, el ser un actor responsable y el ser un actor que siempre está en la búsqueda y que siempre trata de encontrar retos. Y esto para mí era un reto, pues creo que lo más grande hasta ahora, que rompiendo la barrera personal y laboral. Porque personalmente, digamos que pues yo amo a las mujeres. No puedo estar con un hombre, no podría jamás en mi vida. Respeto muchísimo, de hecho apoyo a todas las lesbianas y a los gays y que pueden hacer con su vida lo que quieran, y yo soy el primero que los apoyo, pero personalmente yo no podría. Entonces para mí sí era un reto bastante grande, que lo afronté, lo asumí y me respondí a mí mismo, me recordé que sí estaba
en esto por convicción y con la responsabilidad real de lo que es contar historias a través de personajes. ¿Qué tan crítico has sido y eres actualmente contigo mismo? Soy súper crítico, soy súper objetivo y sé cuando algo está bien y cuando algo está mal. Soy muy intuitivo, soy una persona que se entrega completamente a los proyectos, a los personajes. Me gusta encarnar los personajes de adentro hacia afuera y no de afuera para afuera. Y en esa búsqueda interna soy muy exigente. Entonces, y cuando veo desde afuera lo que se ve reflejado, hay veces sí soy súper crítico y digo, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Pero vuelvo a lo que te decía, aprendo de mis errores. Me corrijo a mí mismo. Digo, esto nunca más, o trataré de que nunca más, y siempre soy de la teoría que hay una nueva oportunidad en la vida, para lo que sea, para reivindicarte contigo mismo, para reivindicar un error, para lo que sea. Y siempre cuando me pasa eso, trato de ser muy autocrítico conmigo. No me doy palmaditas ni nada de eso. Para nada, siempre soy bastante fuerte conmigo. El peor casting. El peor casting no es que haya sido el peor, sino los que más hice. Me acuerdo cuando estaba súper joven, iba a hacer el casting de ¿Por qué diablos? Sergio Osorio era el director, que hoy en día es uno de mis hermanos, grandísimo amigo mío, gran director, lo amo con el alma. Fui a hacer el casting y no, este no es, vaya a ser aquí. Y de repente Marisela, como buena manager que es, me dice, no, pero velo, él es el personaje. No, él no es el personaje. Ve, hazle otro casting. Me hacen otro casting. No es. Y entonces las de producción, etcétera, ya como que, pero tiene algo ese muchacho, algo tiene no sé, como que de pronto podría ser. Y hacían casting y pasaba mucha gente. El caso es que hice 12 castings donde fue, digamos, una tortura porque el director no me quería. Toda la demás gente ya se estaba empezando a convencer de que yo podía ser el personaje, hasta que dijo, bueno, no hay más. Bueno, contraten a ese muchacho. Y de repente pues pasa todo este fenómeno que pasó con ¿Por qué diablos? El personaje nos quedó increíble. Digo nos quedó porque lo terminé trabajando mucho con Sergio, nos volvimos hermanos y digamos que es como de esas anécdotas que tengo de que me dices cuál es el peor casting. El peor casting es hacer 12 castings para un personaje. De resto, siempre he sido como bastante tranquilo como para ese tipo de presiones. Siempre he sido bueno para la presión. Entonces, y me gusta trabajar bajo presión. Me gusta, por ejemplo, cuando una época yo viví en Los Ángeles y hacía bastante, pues iba a castings, etcétera. Los castings para los actores es lo peor que te puede pasar porque no te están midiendo nada más que, para mí, tu nerviosismo en el momento. Porque ahí no estás dando para nada lo que podrías dar o lo que podría ser si hablas con tu director o con etcétera, etcétera. Pero soy muy tranquilo para eso, la verdad. Y me va bien, muy, muy bien en los castings cuando he tenido que hacerlos. Entonces, ese yo creo que ha sido mi peor casting. ¿Tiene idea de dónde puede estar la chica que venía con él en el coche? Los de seguridad han comprobado las cámaras y salió por la puerta principal del hospital. Podríamos revisar esas imágenes. ¿De dónde está la sala de monitores? ¿Es ella? Sí, es ella. ¿Qué coño está pasando, Martín? No lo sé, pero está viva. Quiero que te quedes aquí en el hospital hasta que el penumbra despierte. No te separes de él. Cuando pueda hablar, quiero saber qué es lo que está pasando. Tengo que encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Disculpe que llegué tarde, es que había un trancón el berraco, man. Un trancón no te estaba haciendo el huevón para no darme la cara.
Hace rato que no te veo. No diga eso, señor. Es que andaba haciendo unas vueltas y pues... ¿A vos qué te pasa, Martín? ¿Vos crees que este negocio es como vender carros o qué? Jodas, vos no te mandás solo, que hay una jerarquía que tenés que obedecer. Claro, señor. Yo a usted lo respeto, yo hago lo que usted quiera, pero no me ponga a mí a frentear esas vueltas, ¿no entiende? Yo le hago lo que usted quiera, menos esas cosas de violencia. ¿Qué tantos telones reales has cerrado? He cerrado muchos, he cerrado ya bastantes telones, pero lo que me he dado cuenta es que lo importante no es el llegar a cumplir esos sueños, sino el proceso, disfrutar el proceso. Como dice el dicho, no hay que disfrutar la llegada, sino el proceso, el camino, el recorrido. Y eso es lo que he estado aprendiendo. Aprendí que uno donde más aprende es de los fracasos y uno donde menos aprende es de los éxitos. Y quiero hacerlo al revés. He aprendido a aprender de los éxitos con los pies en la tierra y disfrutando esos éxitos en ese momento, porque a lo mejor no vuelven nunca. No soy de las personas que todo el tiempo está en constante, digamos, que trato de, voy por un sueño y voy, no soy así, voy viviendo mi vida y digo, quiero hacer esto quisiera hacerlo y voy y lo llevo a cabo, gracias a Dios. La vida conspira de alguna manera para que lo logre. Dentro de esa conspiración tiene que ver mucho el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia y evidentemente la suerte. Creo que la suerte me ha acompañado en mi vida, gracias a Dios. Soy una persona afortunada y lo agradezco a la vida, a Dios, al universo, a todo. Y vivo mi vida el día a día y disfrutando de las cosas que voy logrando. Manolo ha participado en varias producciones cinematográficas que le han dado la vuelta al mundo. En el 2005 participó en La mujer de mi hermano. En el 2006 fue el protagonista de Rosario Tijeras y en el 2008 participó en Un Chihuahua en Beverly Hills. Sin embargo, en el 2010 alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera cuando protagonizó la película Contracorriente, ganadora del premio del público en el Festival Sundance en Estados Unidos.